Bueno, pues muy buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén bien. Es un gusto, un privilegio, un honor y una responsabilidad siempre compartir aquí la palabra. Yo agradezco al pastor, lo bendigo donde quiera que se encuentre. No pudo estar en esta ocasión y me pidió que compartiera la palabra. Va a ser una palabra, creo yo, cortita. Me dijo el pastor que no me tardara más de 3 horas. Me dijo, no más de 3 horas, por favor, porque si no, luego ya no quieren ir los martes. Que no, pastor, ya, máximo 2 horas y media. Pero bueno, muy bien, buenas noches. El día de hoy vamos a compartir, tratando de darle seguimiento a lo que el pastor venía compartiendo de las promesas. Hay un tema que ha estado, yo le platicaba a un hermano que hay un tema que últimamente Dios ha estado hablando muy fuerte en mi vida. Yo creo que en la vida de cada uno de nosotros es una palabra que estuvimos orando para saber si era la adecuada. Y se llama: lo que tienes en tus manos es más poderoso en las manos de Dios. Lo que tienes en tus manos siempre va a ser más poderoso en las manos de Dios. En la palabra de Dios vemos muchos ejemplos de 2 cosas maravillosas. Vemos de muchas cosas, pero hay 2 cosas maravillosas que vemos. Una es de cómo Dios usa personas que nadie esperaría que hicieran cosas grandes, trascendentales, cosas importantes. Nadie lo esperaría y Dios las usa de manera extraordinaria. Personas ordinarias que Dios las usa para hacer cosas extraordinarias. Y son personas que su característica es la debilidad, el menosprecio, la falta de capacidad, llamándole falta de capacidad entre comillas, porque ellos no se sienten con falta de capacidad, pero realmente sí tienen capacidad, pero así se sienten. Personas que piensan que son viles, menospreciadas, débiles, y cómo Dios las usa de una manera poderosa y tremendamente en temas trascendentales que quedan incluso escritos en libros como la Biblia para toda la posteridad y que se traducen a todos los idiomas. Esa es la primera, cómo Dios usa personas que nadie esperaría para hacer cosas grandes, inimaginables, trascendentales. Y la otra, cómo Dios usa cosas tan pequeñas para hacer cosas grandes. Entonces la primera es cómo usa personas y luego cómo usa cosas. Cosas que dices tú, ¿a poco con esto Dios hizo esto? ¿Sí? Y vamos a recordar algunas. Vemos en Juan capítulo 6, verso 5, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos nada más para poner un contexto de lo que vamos a estar hablando. Lo que tienes en tus manos siempre va a ser más poderoso en las manos de Dios. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano Simón Pedro, le dijo: fíjense, personas comunes con cosas que no tienen mucho valor. Aquí está, ¿quién dice? ¿Quién estaba ahí? Un muchacho, una persona común y corriente. Dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. ¿Qué es esto para tanto? Entonces, ¿qué tenía era un muchacho y 5 panes y 2 pececillos? Era cualquier cosa, ¿no? O sea, los pececillos y los panes, y era una persona, digamos, ordinaria. Entonces Jesús dijo, ahí ya viene el secreto, ¿verdad? Llega Jesús y dice: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían, y cuantos se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 2 cestas de pedazos,
que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, de un muchacho y de 5 panes y 2 peces, comió una multitud. Entonces es un ejemplo muy claro, ¿no? Vamos a ver algún otro. Pero antes de verlo, me gustaría que repitieras conmigo. Para Dios no hay personas pequeñas ni cosas pequeñas. Para Dios no hay personas pequeñas ni cosas pequeñas. Vamos a ver una breve historia también en Segunda de Reyes capítulo 4, que dice así, en el capítulo 4. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para que tomase 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva, fíjense, una persona ordinaria, tu sierva, que era la esposa de su siervo, ninguna cosa tiene en casa, sino solo una vasija de aceite. ¿Qué tenía? Volvemos, una persona ordinaria con una cosa pequeña, aparentemente. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella y lo contó al varón de Dios. ¿A quién lo contó? Anteriormente Jesús llegó y del ordinario hizo algo extraordinario. Ahora viene un varón de Dios, un representante de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vamos a repetir por favor otra vez. Para Dios no hay personas pequeñas ni cosas pequeñas. Ese aceite le sirvió para que ellos vivieran después. El aceite se usaba para cubrir, para sanar heridas, se usaba para ungir. Era muy preciado el aceite en esos tiempos. Entonces ella tuvo la oportunidad de hacerse de un capital, pero bueno, el tema es, ¿qué tienes en tus manos? Nosotros somos personas ordinarias que a lo mejor tenemos pequeñas cosas y tal vez no hemos valorado todo lo que tenemos nosotros, personas menospreciadas, viles, tal vez en algún momento nos hemos menospreciado o nos han menospreciado. Yo creo que cualquiera de nosotros hemos sufrido en algún tiempo algún menosprecio, nos hemos sentido mal, indignos, viles, nos hemos sentido tal vez desechados en algún tiempo de nuestra vida, ¿por qué no? Algunos menos, algunos más, personas ordinarias que Dios quiere hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. ¿Y con qué? Dios nos pregunta ahora, ¿qué tienes en tus manos? ¿Verdad? ¿Qué tienes en tus manos? Quisiera llegar a 5 puntos al respecto de esta enseñanza, que los fuéramos nosotros meditando, sobre todo porque nos van a ayudar a cambiar nuestra manera de pensar. Porque la Biblia, cada vez que nosotros escuchamos o leemos una historia de la Biblia, es una enseñanza que Dios nos transmite para cambiar nuestra vida. Para eso no es nada más para entretenernos, es para cambiar nuestra vida y tener plenitud en nuestra vida, plenitud mental, plenitud espiritual, mental, plenitud física. Pero vamos a ver 5 puntos importantes. Primero, punto número 1, no limites a Dios. Estos son los puntos de estas enseñanzas. Nunca limites a Dios. A veces pensamos que nosotros no podemos o no tenemos el suficiente recurso para hacer cosas grandes o para hacer cosas importantes. Y quizá nos hemos conformado con cosas que hemos hecho en el pasado. Quizá nos hemos conformado con haber estudiado una carrera, o quizá nos hemos conformado las personas que a lo mejor tenemos un trabajo, una ocupación y tenemos un sustento. Decimos, bueno, pues yo ahorita estoy bien, pero el mensaje es que pregúntale a Dios si ese es el propósito que tiene diseñado para tu vida. A Dios no lo limites,
Pregúntale si el propósito para el cual fuiste creado y para el cual te ha dado dones, talentos y capacidades es lo que tú actualmente estás haciendo. ¿Te has preguntado alguna vez eso? Si realmente conoces cuál es el propósito de Dios en tu vida. Tú sabes que así como a la viuda le entregó las tinajas vacías, si tú le entregas tu vasija, tu vida vacía, y se la pones delante de Dios y la consagras, Dios puede hacer cosas más grandes de las que tú jamás te pudiste haber imaginado, porque Dios tiene un propósito en tu vida: hacer con personas ordinarias acciones extraordinarias. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nuestra mente, el enemigo, el mundo, nos dicen que no podemos, que es suficiente, que para qué nos esforzamos, o que simplemente pues no vamos a poder. ¿Para qué esforzarnos en hacer un proyecto grande o más grande de lo que hemos hecho si tal vez no vamos a poder? Y llegan esas ideas a nuestra cabeza y nos empiezan a limitar, y nosotros dejamos de soñar. Nos decía el pastor en la prédica anterior: nunca dejes de soñar, nunca dejes de soñar. El soñar nos permite tener una visión más clara del propósito de Dios en nuestras vidas. Así es que lo que para ti es poco, lo que tú tengas en este momento, que para ti te parezca poco, tal vez para Dios es suficiente. No necesita más, nada más que lo que necesitamos es ponerlo en las manos de Dios. Así es que cuando damos lo que tenemos al Señor, Dios lo multiplica, Dios lo bendice. Esa es la clave, de que todo lo que tengamos lo consagremos al Señor para que Dios lo multiplique y lo bendiga, y nosotros podamos tener frutos mucho más grandes y llegar a proyectos mucho más grandes en tu vida de los que nos hemos imaginado. ¿Sí? La viuda de Sarepta tenía un puñado de harina y poco aceite. No sé si ustedes recuerdan esa historia en Primera Reyes 17:11. Ella estaba alimentando, era otra viuda que estaba alimentando a un profeta que llegó y le pidió. Dios le dijo: ve con esta persona y pídele que te dé de comer. Y llegó el profeta, siempre la cosa es ser obedientes con Dios. Llegó con la viuda, y la viuda dice: lo único que tengo es harina y un poco de aceite. Y le dice el profeta: prepárame por favor una torta. Así le dijo: prepárame una torta y hazme de comer. Y dice: lo único que yo tenía era para mí, para mi hijo, nos lo íbamos a comer y nos íbamos a dejar morir. Dice: no, primero prepáramela a mí, confía en mí. Y ahí va la viuda, le prepara su torta, y después permite Dios que a través del profeta ellos puedan también comer. Y dice en la Biblia que ellos se iban a dejar morir. Fíjate el propósito que Dios tenía doble. Primero, que con poco el profeta se alimentara, durante varios años lo estuvo alimentando. Y segundo, que ella tenía un propósito más grande del que ella pensaba. Ella se iba a dejar morir y fue la que estuvo alimentando al profeta durante varios años. Imagínate qué propósito tan grande, alimentar a un profeta de Dios nada más por ser obediente. También vemos, por ejemplo, el caso de David cuando mató a Goliat. ¿Qué tenía David para matar a Goliat? Nada más una honda y unas piedras de río. Un muchacho joven de 17 años, una persona ordinaria, con una pequeña cosa, piedras y una honda, haciendo algo extraordinario: salvar al pueblo de Dios, ¿sí? Porque los filisteos los tenían sometidos. Entonces, a través de una persona ordinaria y una cosa pequeña, Dios sigue mostrando que hace cosas extraordinarias. Pero, ¿qué es lo que tú tienes que Dios puede usar y que quiere usar? ¿Qué es lo que tú no le has consagrado al Señor? ¿Qué es lo que tú no has entregado al Señor? En 2 de Corintios, versículo 3, verso 5, dice: no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos, sino que nuestra competencia provenga de Dios. Así es que todo lo que nosotros queramos hacer con cosas pequeñas y cosas extraordinarias, tenemos que pedirle a Dios que sea Él quien obre. Yo te voy a hacer una pregunta. Todos sabemos lo que pasó con Moisés cuando él
con su vara. ¿Sí saben todo lo que hizo esa vara? ¿Sí saben todo lo que hizo? Porque a veces decimos, pues sí, abrió el mar y eso, pero les voy a decir todo lo que hizo una vara. Primero, se convirtió en serpiente, una vara convertida en serpiente. Luego esa vara, delante de otros magos que dijeron, no, pues eso cualquiera lo puede hacer, cualquier mago, aventaron sus varas y se convirtió en serpiente. ¿Y saben qué hizo la vara de Moisés? Se comió a esas varas, a esas serpientes. Fíjense lo que hizo esa vara. La vara que convirtió en sangre las aguas de Egipto, las tiñó de sangre. La vara que golpeó el polvo del suelo y apareció una nube de mosquitos. La vara que levantó hacia el cielo y comenzó a llover granizo. Esa vara también formó un ejército de langostas. La vara abrió el mar rojo para que pasara el pueblo de Dios, que pasara el pueblo de Dios que lo perseguía el ejército del faraón, y pudo liberarse del ejército más poderoso de ese momento, el ejército de Egipto. La vara que hizo brotar agua para apagar la sed de los israelitas. La vara que acompañó en oración al pueblo de Dios en el combate con los amalecitas. Ahora yo te pregunto, ¿la vara tenía poder o era el poder de Dios obrando a través de la vara? La vara no tenía ningún poder, y ese es el punto al que voy. Nada de lo que nosotros tenemos puede tener poder si no viene del poder de Dios. Dice en la Biblia que todo el poder proviene de Dios, todo bien proviene de Dios. Así es que si tú tienes algo, no te confíes en que lo que tienes, tu dinero, tus pertenencias, tu negocio, es poderoso. Las cosas tienen precisamente el poder que Dios les quiere dar y que nosotros queremos darle tal vez en nuestra mente, pero ese no es el real es el que Dios les quiere dar. Por eso es tan importante que cuando nosotros nos preguntemos, ¿qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué tienes en tus manos ahorita? ¿Qué proyecto tienes en tus manos? ¿Qué negocio? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Qué sueño tienes? Y ese sueño se va a convertir en poderoso cuando tú se lo consagres a Dios. Y Él entonces sí le va a dar poder. La vara no tenía poder. Aparentemente leemos que la vara hizo muchas cosas. Por eso las personas decían, esa vara está poderosa. La vara era un palo. No tenía ningún poder. Así es que no te desacredites pensando que Dios a ti no te va a utilizar o no te va a ayudar a hacer grandes proyectos porque a lo mejor aún no lo tienes. ¿Sabes qué? Seguramente Dios nos está capacitando y nos está empoderando a través de su palabra para que nosotros sepamos que lo que tengamos, si lo consagramos al servicio de Dios, va a ser muy poderoso, muy poderoso. ¿Tú lo crees, hermano? Él nos ha otorgado dones y talentos a todas las personas, a todos sus hijos y a todas las personas nos dotó de dones y talentos, pero a nosotros nos corresponde desarrollarlos, ¿sí? Dios usa instrumentos débiles para alcanzar grandes resultados. ¿Sí se acuerdan del primer punto? ¿Cuál era? No limites a Dios, nunca limites a Dios. El segundo punto es, quita toda excusa, ¿sí? Dios ya te dotó de dones y talentos, capacidades para el propósito de tu vida. Y el objetivo de esos dones y talentos es que sean de bendición para los demás y para ti. Pero no seamos como Moisés. ¿Sabían que Moisés es un claro ejemplo a veces de nuestra conducta? Moisés tenía muchos talentos, pero también muchas excusas, muchas justificaciones. Cuando Dios le dio una indicación, imagínate a Dios hablándole directamente a Moisés. Imagínate que Dios te hablara directamente a ti. ¿A ti no te daría seguridad y confianza que si ya Dios está contigo, todo lo que te dijera, todo lo que hicieras, iba a estar fácil? Así pensaría uno, ¿verdad? ¿O no pensarían ustedes? Bueno, si Dios me dice esto, pues creo que si Dios está conmigo, lo voy a hacer con toda confianza. ¿Por qué? Porque Él me va a respaldar. Y fíjate las excusas que ponía Moisés. Decía, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Cuando Dios lo mandó a liberar al pueblo de Dios. Te voy a decir nada más algunas excusas que puso. ¿Quién soy yo? ¿Qué estaba reflejando o qué reflejamos nosotros cuando nos vemos proyectados en Moisés? Primero, la falta de identidad de hijos de Dios, la baja autoestima, no tener claro quiénes somos. Dice, ¿quién soy yo? Oye, cuando te invitan a hacer un proyecto o quieres hacer un proyecto, a lo mejor dices, no, pero pues creo que yo no lo puedo hacer. A lo mejor es más grande de lo que yo puedo y no. Eso es para otras personas. ¿Quién soy yo? Claro que lo puedes hacer. Tú eres un hijo de Dios. La réplica de Dios fue, ve porque yo estaré contigo. Y esa es la réplica de Dios para nosotros cuando tengamos dudas. Excusa número 2, dice,
Pero si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué está demostrando? Inseguridad y una mala disposición. O sea, realmente Moisés no quería hacer las cosas. Ya Jesús le dice, yo soy el que soy, respóndeles y diles que yo soy el que soy. Fíjate cómo a veces Dios nos manda a hacer cosas y vamos poniendo nuestras excusas, igual que Moisés, pero Dios nos las va quitando. Una a una Dios nos las va quitando. Excusa número 3. He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Negatividad, incredulidad, baja autoestima. Excusa 4. Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Cuando no queremos hacer algo, a nosotros no nos gusta que nos digan nuestros defectos, pero cuando nos ponen a hacer algo, nosotros mismos lo sacamos. No, pues no ves que yo no puedo. Si alguien nos los dijera para otra cosa, no nos gustaría, pero cuando alguien nos los dice para que hagamos algo, entonces nosotros mismos sacamos nuestros defectos. Pues no puedo, pues es que ves, soy tartamudo y me pones a hablar, y así podemos sacar 1000 defectos que tengamos solamente para no cumplir con una tarea. Excusa 5. Envía a otro, Señor. Si quieres yo le ayudo, pero envía a otro. A lo mejor tú eres el elegido de un proyecto y dices, no, pero ¿sabes qué? Mejor envíala a ella y yo le ayudo, que ella sea la responsable y yo le ayudo. No, pero es que te estoy diciendo a ti. No, pero es que yo no voy a poder, pero sí le ayudo. Tú envía a otra persona y yo le ayudo. No, es que tú eres el elegido, ¿sí? Así es que Dios nos quita cada una de las excusas que nosotros les podamos dar. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya nos empoderó y capacitó para cumplir un propósito en nuestra vida. Nosotros tenemos un propósito que cumplir y ya venimos capacitados y empoderados para ese propósito. La misión que Dios le encomendaba era una tarea descomunal a Moisés. Sin embargo, te voy a decir algo, todas las tareas que tú tengas o que tú quieras realizar, que sean superiores a tus capacidades, son las mejores que puedas tener. ¿Sabes por qué? Porque vas a depender 100% de Dios. Todas las tareas, proyectos que tú quieras realizar, si son mayores a lo que crees que es tu capacidad, son los adecuados, son los que deben de ser, porque siempre tú vas a depender de Dios, porque a lo mejor para ti es algo grande, pero dime si hay un proyecto, una situación o una tarea que le quede grande a Dios. ¿Crees que hay alguna tarea que le quede grande a Dios o alguna situación? Pues esas son las mejores. Así es que siempre que tengas un proyecto que pienses que es más grande a tus fuerzas, di, Señor, este sí es mi proyecto, porque es más grande que mis fuerzas y ahora sí voy a depender de ti. 100% voy a depender de ti. Ningún proyecto es suficientemente más grande que Dios. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo. ¿Sabes por qué? Cuando empecé diciendo que Dios elige a lo vil, a lo menospreciado, ¿sabes por qué Dios, como en Pablo y en muchas otras personas, escoge a personas que han pasado por situaciones que ellos se declaran totalmente incompetentes delante de Dios? ¿Sabes por qué Dios elige a personas débiles, viles, menospreciadas? Porque Dios sabe que cuando una persona tenga éxito en su proyecto, siempre le va a dar la gloria a Dios, nunca se la va a robar. Por eso casi siempre ves esa constante que Dios dice, oye, ¿por qué Dios hizo esto con esta prostituta? ¿Por qué Dios hizo esto con él? Él era tartamudo. ¿Por qué Dios hizo? Porque sabe Dios que una persona que se declara débil, incompetente y menospreciada, cuando tenga éxito, siempre Él se lo va a atribuir al Señor. Siempre se lo va a dar a Dios. No se va a robar la gloria que le corresponde a Él. Por eso existe esa constante en Dios. Tercer punto, descubre cuáles son tus dones, talentos y capacidades y ponlos al servicio de los demás. Vamos a ver Romanos 12:6, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de la profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad,
el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y aquí lo que vemos es que Dios dice, si tienes un don, lo tienes que usar. Bueno, corrijo, no si tienes. El don que tienes, lo tienes que usar. ¿Y sabes qué? Te voy a decir que todos tenemos un don o varios dones, talentos y capacidades. Y muchas veces el gran problema de nosotros como personas y luego también como hijos de Dios, como cristianos, es que no sabemos cuáles son nuestros dones y nuestras capacidades. Hace unos días estábamos haciendo una encuesta, le están haciendo una encuesta a los servidores, ¿verdad? De los dones y los talentos. Eso es para otro proyecto, pero de repente pues a mí me sirvió un poquito para esto, para darme cuenta. ¿Sabes que hay personas que no conocen cuál es su don o su capacidad? A ver, pregúntale al que está a tu lado, pero de verdad pregúntale si sabe cuáles son sus dones y sus talentos y sus capacidades. A ver, pregúntale, pero que te responda. Escucha su respuesta. Escucha, ¿qué te dijo? Gracias, Luis. Pero no nada más por contestar. Es más, si no sabes, también se vale. Gracias. ¿Tú sabes cuáles son tus dones o tus capacidades? Porque te voy a decir algo. No quiere decir que si tú trabajas en algo, esa sea tu don o tu capacidad. ¿Estás de acuerdo? O sea, que si tú eres abogado o abogada, pues mi don es ser abogado o defender. No necesariamente. Muchas veces elegimos nuestras profesiones por intereses, pero no porque sea nuestro don. ¿Estás de acuerdo? Que muchas veces escogemos nuestra actividad no porque Dios nos haya dado ese don, sino porque viciados en las cosas del mundo nosotros decimos, es que eso deja dinero. O por ejemplo alguien que se dedica al comercio, a lo mejor su don no es dedicarse al comercio y le va bien y lo hace bien, pero a lo mejor no es su don, a lo mejor no es su don y no ha sabido, no tiene claro cuál es su don y lo que hace piensa que es su don porque lo hace bien, pero no necesariamente es tu don. Tu don tú lo descubres cuando sabes que además de que te sale bien, tú lo disfrutas, tú tienes una sensación de disfrute cada vez que estás haciendo algo. Y es más, por ejemplo, dicen que para saber cuál es tu don, tienes que escoger o tienes que saber que es una actividad que, por ejemplo, te tienes que hacer estas preguntas. ¿Tú lo harías aunque no te pagara nada de dinero? ¿Lo realizarías si no ganaras nada de dinero haciendo eso? Y si dices, no, pues no es tu don, porque el don lo tienes que desarrollar aun cuando no sea lucrativo, ¿sí? Tienes que decir, ¿lo disfrutas? ¿Podrías trabajar en ello a lo mejor durante muchas horas? O dices, no, espérate, pues es que yo 8 horas y creo que hasta ahí, porque pues me pagan para hacer eso. Entonces no es tu don, porque un don lo podrías estar haciendo y lo seguirías disfrutando. Es más, hasta que el cansancio te llegue al cuerpo. Y hay varias señas para saber que tu don es lo que realizas. ¿Sí? Por ejemplo, que no te cansas, o sea, que en vez de decir, oye, me estoy cansando, dices, es que cada vez lo estoy disfrutando más. ¿Sí? Entonces, tenemos que descubrir cuáles son tus dones, tus talentos y tus capacidades. Te voy a decir por qué es tan importante que los descubramos. Porque si tú no sabes cuáles son tus dones, tus talentos y tus capacidades, es muy probable que no llegues a la plenitud de tu vida. La plenitud de tu vida la encuentras ejerciendo tu don. Y si no ejerces tu don, puedes estar más o menos bien, pero no pleno. ¿Tú sabes que hay una diferencia entre ser feliz y ser pleno? Felicidad son los momentos de felicidad. Por ejemplo, yo puedo estar con mi familia y estar feliz, o puedo estar jugando, no sé, un videojuego y estar contento, o puedo estar comiendo algo rico y son momentos de felicidad. Pero la plenitud es cuando tú estás ejerciendo tu don, lo estás desarrollando y lo estás poniendo sobre todo al servicio de los demás. Así nos diseñó Dios, que todo lo que hagamos, el don para el que fuimos nosotros creados, ese diseño especial, único, nosotros lo desarrollemos y lo pongamos al servicio de los demás. ¿Y sabes qué pasa cuando desarrollamos nuestros dones? Cuando primero los descubrimos y luego los desarrollamos, que después, además de venir la plenitud de nuestra vida, viene también la plenitud en todos los aspectos, hasta en lo económico. Porque, por ejemplo, si tú eres un buen vendedor, la gente va a querer ir contigo en el producto que tú vengas porque le gusta cómo atiendes, porque lo haces muy bien. Dices, ¿no?
Por ejemplo, si tú te gusta cortar el cabello, dices, oye, yo tengo un don especial para cortar el cabello. Y lo haces tan bien y eres tan meticulosa y tan perfeccionista que la gente dice, no, ¿sabes qué? Yo voy con fulanita, aunque me cobre más caro, porque me gusta mucho cómo me lo deja. Además lo disfruta ella y lo disfruto yo. Si a ti te gusta cocinar y tienes el don de la cocina y a lo mejor tienes un negocio de cocina, pues a lo mejor la gente va a ir, no, ¿sabes qué? Vamos con doña Carmela porque la verdad es que está bien rica su comida y además siempre está de buenas. ¿Pasa eso o no pasa eso? ¿Sabes que descubrir tu don y ponerlo al servicio de los demás trae plenitud en tu vida? Por eso es tan importante que descubramos cuáles son nuestros dones, talentos y capacidades. Ahora, es probable que digas, es que yo no lo he descubierto. La verdad, no te preocupes, te voy a decir algo. Todos los dones y todos los talentos y todas nuestras capacidades están hechas para ponerlas al servicio de los demás. O sea, esa es una condición. Si no están puestas al servicio de los demás, nunca vamos a estar en plenitud, porque así está diseñado el plan de Dios en nuestra vida y en cada uno de nosotros. Pero si tú todavía no lo conoces, todo lo que puedas, ponlo al servicio de los demás y vas a empezar a disfrutar el poner cosas al servicio de los demás y tarde o temprano vas a descubrir ese don y ese talento, pero tienes que buscarlo. Pero en el camino, por lo menos ya estás yendo al objetivo que es ponerlo al servicio de los demás. Una vez yo estaba buscando qué era servicio porque ya está de moda que todo el mundo dice servicio, ¿verdad? Ay, que el servicio y el buen servicio. O sea, bueno, ¿qué realmente es el servicio? Y el servicio, dicen, el resumen es hacerle la vida más fácil a alguien, ¿sí? O sea, tú le sirves a alguien haciéndole la vida más fácil a alguien. Por ejemplo, si tú eres arquitecto, Ricardo, y ese es tu don y ese es tu talento, tú le vas a facilitar la vida a alguien para construir su casa. Si tú eres vendedor y vendes carros, tú le vas a facilitar a alguien, si quiere un carro, pues le vas a facilitar la vida para que lo consiga más rápido, mejor, a buen precio y la mejor condición. Y así sucesivamente es hacerle la vida a alguien más fácil en el don o talento que tú tienes. Se llama cocinar, si eres plomero, carpintero, herrero, ingeniero, si eres contador, si eres maestro, si eres ama de casa. Pero si lo que tú desarrolles, lo que sea tu don, ponerlo al servicio de los demás para hacerle la vida más fácil a los demás. Ese es el concepto realmente de servicio, facilitarle a los demás la vida a través de nuestros dones, talentos y capacidades. Y a veces decimos, oye, es que yo como que no sé. Pregúntale a los demás que están cerca de ti qué es lo que a ti te ven y seguramente te vas a llevar una sorpresa, vas a decir, pues sí, fíjate que sí, viéndolo bien no lo había visto, pero sí. Oye, ¿tú a mí qué me ves? ¿Qué don me ves? ¿Qué capacidad me ves? Quiero decirles algo, cuando queremos descubrir nuestro don o nuestro talento, debemos dejar atrás todas las falsas modestias, ¿sí? Porque hay a veces falsas modestias que nos dicen, ay, no, ¿cómo crees que yo? Sí soy bueno para esto, no, es que yo no creo. Te voy a decir por qué debemos dejar atrás falsas modestias, porque el don no depende de ti, depende de Dios. O sea, no digas, ay, yo no creo que lo tenga, o sea, no menosprecies el regalo que Dios te hizo. Si tú tienes un don, tienes que decirlo. O sea, yo soy buena para cantar, o sea, soy buena. Ay, no soy tan buena. La verdad es que como que de repente se me sale un gallito. No, si eres buena y ese don viene de Dios, ahora a ti te corresponde cuidarlo, cuidar tu voz, educarla, perfeccionarla y ponerla al servicio de los demás. Pero hay que quitarnos de falsas modestias. Lo que sepamos que si es nuestro don, lo debemos no solamente de aceptar, de recibir, sino también de perfeccionar. Esa es nuestra tarea ya cuando lo descubrimos, ¿sí? Entonces Dios nos equipó con dones y talentos, pero a nosotros nos corresponde desarrollarlos. Vamos a ver Timoteo capítulo 1 verso 7. No, perdón, ya nos vamos a saltar este. Entonces Dios ve en nosotros cosas que nosotros no vemos, ¿sí? Él ya sabe y tiene preparado un camino para nosotros, pero nosotros a veces no vemos hacia adelante, no vemos con proyección, no vemos con visión lo que Dios ya ve. Dios quiere hacer de personas ordinarias cosas extraordinarias y siempre el requisito va a ser para darle la gloria a Dios. Cuarto punto, no olvides que debes de glorificar a Dios a través de esos talentos. Vemos primera de Pedro capítulo 4, por favor.
Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los demás, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sean dones espirituales o sean dones humanos, dice que nosotros tenemos la obligación de ministrarlo, de ponerlo al servicio de los demás. Dice, porque como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un don es una gracia de Dios. Gracia es un regalo. Así es que de hoy en adelante, cuando te digan que algo tienes tu don, sí, acéptalo, porque sí, sabes que sí tengo ese don, pero no es mío, me lo regaló el Señor. Y yo lo tengo que administrar y yo lo tengo que cuidar. En 1 Pedro capítulo 4, verso 11, dice: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Glorificar a Dios no es vivir en religiosidad o con palabras religiosas, estar diciendo amén de todo, o en la calle, o estar hablando de Dios. Glorificar a Dios no es eso. Glorificar a Dios es darle la gloria siempre con nuestras acciones, con nuestra vida, a lo mejor sin nuestras palabras, sin estar diciendo tanto, pero glorificarlo con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra manera de ser. Una hermana el otro día nos decía: es que a mí me gustaría que todos los cristianos volviéramos a los principios cristianos sobre la conducta, porque los jóvenes se están perdiendo mucho y nos hace falta volver a los principios cristianos, digamos a los rudimentos de la iglesia, ¿verdad? A la enseñanza primitiva de la iglesia, donde decían esto está bien y esto está mal y de ahí no te salgas. Pero ahora con el tema de la psicología nueva y todo eso, como que a los jóvenes les dicen no les hables así, no los regañen, o sea, tenemos que volver a los principios, pero nosotros como adultos pues tenemos que empezar con esto, con glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones, a través de nuestros dones, de nuestros talentos y de la manera en cómo los ministramos a los demás. Ministrar a los demás no significa nada más ministrar en el tema espiritual, sino yo puedo ministrar a alguien. Si yo soy por ejemplo, si Luis es maestro, ejerce la enseñanza y ministra a los demás, o alguien sabe un oficio, pues también, o sea, lo enseña a los demás, lo ministra a los demás. La cocina, la costura, la carpintería, algún oficio, alguna ciencia, matemáticas, lo que sea, es ministrar de lo que Dios nos ha dado. Y punto número 5 y último, recuerda una cosa: el milagro eres tú, ¿sí? Dios quiere hacer cosas grandes a través de ti. Tal vez nosotros estemos pensando que los milagros es cuando Dios hace cosas sobrenaturales en nuestra vida. Y sí, verdaderamente el milagro es una cosa sobrenatural. Pero ¿sabes que desde que nosotros nos levantamos está ocurriendo un milagro? Desde que nos levantamos tenemos el don de la vida y vemos la naturaleza y abrimos nuestros ojos y vemos el milagro de Dios. Y sabes que el milagro de la vida, por ejemplo, te voy a decir algo. A veces pensamos que Dios tenemos una situación económica, alguna crisis, y pensamos y queremos que Dios nos haga un milagro. Y te voy a decir algo, Dios lo puede hacer, pero a Dios yo creo que le va a gustar más que tú explotes tus dones y tus talentos y que los eches a andar y que empieces a trabajar en ellos y que los ministres y que los pongas al servicio de los demás y que le des la gloria a Él y que a través de eso tú seas bendecido económicamente, ¿sí? Porque a veces estamos pensando en que va a llegar como dinero del cielo o algo va a pasar así sobrenatural. ¿Y sabes qué? Yo creo, nada más te lo digo, yo creo que todos los dones y talentos que nos dio Dios son suficientes para salir de cualquier crisis, porque lo vemos en la Biblia. Vimos cómo Dios a través de una persona ordinaria hace cosas extraordinarias, pero quizá lo que nos haga falta es consagrarlos a Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que te haga? O a lo mejor no hemos hecho no lo hemos puesto delante de Dios, no hemos puesto nuestro don delante de Dios para que sea bendecido y que sea para la gloria de Él, y estamos pensando en cosas vanas.
no sé, tal vez. Pero yo estoy seguro que el milagro de tu vida lo puedes hacer tú. Tú eres el milagro. No hay que esperar que pasen cosas que a lo mejor no van a pasar y después le echamos la culpa a Dios, porque el milagro somos nosotros, somos tú y yo, cuidando nuestra vida, cuidando nuestra salud, nuestras amistades, personas que cuidan su salud y están bien y dicen, ay, eso es un milagro, llegó a los 100 años y mira la salud que tiene. No, pues no es un milagro, o sea, la persona se cuidó, hizo deporte, no hizo cosas indebidas, no consumió drogas y todo, y por eso llegó así. El milagro eres tú, ¿sí? Así es Dios con poco puede hacer mucho. Así es como todo lo que hizo Dios en los grandes hombres, en Moisés, en David, yo estoy seguro, hermanos, que todos tenemos algo y a lo mejor alguien va a decir, pero yo no tengo nada, ¿yo qué podría hacer? Yo te voy a decir, si tú tienes manos, tienes boca, tienes pies, tú puedes poner al servicio de los demás. A ver, dime una cosa, si tú piensas que no tienes ningún talento, pero tú tienes voz y tienes boca, ¿tú crees que no puedas ir a orar por alguien? ¿Tú crees que si tú dices, es que yo no sé orar, ¿tú crees que no puedas ir con alguien y escucharlo? Por ejemplo, hay personas en los asilos de ancianos, y yo ese ejemplo de verdad luego me impacta mucho, porque en el asilo de ancianos pasan muchas cosas y uno aprende mucho. Tú ves a un señor en un asilo de ancianos que te dice, es que yo ya no, ¿qué dice? Cuando platicas con él, dice, es que yo ya me quiero morir. Y dice, ¿por qué se quiere morir? Y dicen, es que yo ya no, ¿qué? Es que yo ya no sirvo para nada. Fíjate la palabra, es que yo ya no sirvo para nada. Y está diciendo, yo ya no sirvo, ya no soy útil a alguien. O sea, como no me siento útil, perdió el sentido de mi vida. Quiere decir que lo contrario es que cuando tú te sientes útil y sirves a los demás, encuentras un sentido de vida, ¿no? Por lógica. O sea, si la gente se quiere morir cuando ya no sirve para nada, o sea, ya no le es útil a alguien, lo contrario quiere decir que la gente se siente con vida cuando le es útil a alguien, cuando le sirve a los demás. Y dices, pues realmente el propósito de Dios del servicio es muy claro. Y entonces tú vas a un asilo de anciano y encuentras a una persona, y esa persona tiene muchas cosas que contar y que desahogarse, y en su alma hay cosas que le están oprimiendo su alma, y no hay nadie que esté con ellos. Y tú dices, pues es que yo no sé hacer nada. Pues ve y escucha a un viejito, por favor. Todos tenemos dones y talentos para poner al servicio de los demás. No necesitas tener dinero, no necesitas tener grandes cosas. Con lo que tienes, pónselo a Dios y vas a ver cómo Dios va a hacer cosas grandes de eso. Y tú no sabes el milagro que pueda hacer Dios en tu vida, simplemente porque actuaste y te activaste con alguno de los dones que tenías. Ahora, si tú eres plomero, carpintero y no tienes trabajo, deja de buscar trabajo afuera y ponte a hacer las cosas, y ponte con tus vecinos y a preguntar que quién necesita esto, y cuando hagas las cosas con excelencia, Él te va a recomendar con otro, y entonces vas a decir, ah, caray, esto es mejor que un trabajo. Yo conozco personas, amigos, que se han dedicado a otras cosas después de haber perdido su trabajo y dicen, fue lo mejor que me pudo pasar, porque si no ahorita estaría en un trabajo y ahorita gano mucho más. El milagro eres tú. El milagro eres tú. Y a lo mejor estaban pensando otras personas, no, Señor, pues mándame un trabajo y dame el milagro de un trabajo, y otros lo están buscando y dicen, bueno, si yo sé hacer esto, pues esto voy a hacer y voy a ver cómo le hago y voy a ver quién necesita de mis servicios. Mientras tú cubras una necesidad, siempre va a haber alguien que te dé trabajo. Si eres vendedor, si eres arquitecto, si eres ingeniero, siempre va a haber alguien que necesite de tus servicios. Y si tú estás con Dios, créeme que Dios te va a respaldar en todo lo que hagas, si lo consagras a Dios y tu intención siempre es darle la gloria a Dios. Así es que, hermano, voy a terminar con un versículo que es Santiago capítulo 1 verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto
desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que tenemos, todos nuestros dones, talentos, capacidades, Dios quiere que los explotemos, que los potencialicemos. ¿Sabes qué quiere decir cuando alguien dice, le veo potencial a alguien? ¿Sabes qué significa? Porque a veces hay que como que clarificar, ¿verdad? Luego las palabras cuando dice, yo le veo potencial a una persona. ¿Qué es potencializar? Es cuando tú vas a hacer algo que a lo mejor no has hecho, no te has atrevido a hacer, no has experimentado, pero sabes que lo puedes hacer. Entonces dices, ese es el potencial que tiene. A lo mejor no lo ha hecho, pero lo puede hacer, porque tiene la capacidad. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de saber que tenemos un potencial grandísimo. ¿Sabes por qué? Porque cuando vamos a dar un paso ya no vamos solos, ya vamos con la ayuda y con Dios de nuestro lado. Y Señor Jesús, yo doy un paso y tú das otro por mí. Yo doy el fácil y tú das el difícil. Y así es, con Dios nosotros debemos de potencializarnos aún más que cualquier otra persona. Aún más, porque todos los pasos que demos están respaldados con el poder divino de Dios. Con el poder de Dios. Si es que tú eres el milagro. Cierra tus ojos, por favor. Hay algo que debemos hacer todos los hijos de Dios, todas las personas que sepamos que tenemos una dependencia de Dios en nuestras áreas. Cierra tus ojos y vamos a consagrar todos nuestros dones, talentos y capacidades y vamos a ponerlos delante de Dios. Vamos a pedirle que a todas las personas que no han descubierto sus talentos podamos hacerlo, podamos descubrirlo, que tengamos claridad. Y a los que ya lo tenemos, consagrarlo y ponerlo delante de Dios para que haya bendición. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor. Levanta tus manos en señal de rendición. La rendición es algo que, hermano, de verdad te voy a decir, rendirte al Señor, postrarte ante Él, de verdad que trae bendición a tu vida. Es declarar con tu cuerpo que además de que Jesús es el Señor de tu vida, levantar tus manos significa que estamos esperando la bendición del cielo, que no provenga de este mundo, sino que provenga del cielo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, nosotros, Señor, te pedimos que a cada una de las personas de tus hijos, Señor, y tus siervos, Señor, que estamos aquí presentes, a cada uno, Señor, nos des la capacidad para tener muy clara la visión de nuestros dones, de nuestros talentos y nuestras capacidades, Señor. Que tú, Señor, nos clarifiques cuáles son esos dones que tú has puesto en nosotros, cuáles son esas capacidades y talentos, Señor, que tú sembraste desde antes de que naciéramos, Señor, que ya estaban en tu mente, Señor, y los pusiste en nosotros, para que nosotros, Señor, pudiéramos tener una vida en plenitud, en gracia y en victoria, bendito Padre. Te pedimos que a todos aquellos hijos tuyos que no lo han clarificado, sea clarificada su mente y su corazón, Señor, al respecto. Y a todos aquellos que ya tienen clara su visión, Señor, te pedimos, Señor, que tú la bendigas, Señor. Hoy consagramos delante de ti todos nuestros dones, talentos, capacidades para tu servicio, bendito Padre, para tu servicio y para bendición de los demás, Señor. Hoy declaramos que no queremos seguir ejerciendo ni uno más de nuestros talentos, Señor, si no es bendecido por ti, si no es para gloria y honra tuya, Señor. Finalmente todo lo que hacemos tiene que honrarte y glorificarte con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros hechos, Señor, con nuestro servicio, bendito Padre. Hoy declaramos, Señor, que quedan consagrados para ti, Señor, para tu gloria y para tu honra. Y te pedimos que a través de ellos, Señor, nos enseñes a encontrar la plenitud de nuestras vidas, Señor. Nos guíes, Señor, y que nos des esa fe, esa fortaleza y esa convicción, Señor, de que delante de ti estos dones, Señor, van a ser bendecidos, multiplicados y prosperados, Señor, y serán de bendición a muchos, Señor, pero también a nosotros, Señor.
Lo declaramos en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén.